queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 4 del segundo trimestre de este año. El título de la lección es Señor de todas las naciones. Estaremos estudiando el libro de Amós. Esta lección es una de esas lecciones en la cual la manifestación del Dios Todopoderoso inunda toda la tierra a través del mensaje del profeta Amós. Y vamos a estar estudiando temas muy impactantes. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta quiénes cometen crímenes contra toda la humanidad y vamos a descubrir cuáles son esos crímenes. También vamos a aprender cómo habrá justicia para todos los oprimidos de la tierra que por todas las edades han sido abusados en toda la humanidad. Y vamos a entender cómo como pueblo de Dios podemos evitar caer en este error que puede ser mortal, no solamente en esta vida, sino para la vida futura. Seguidamente vamos a darnos cuenta por qué hay peligros en los privilegios. Muchas veces podemos tener algunos privilegios los cuales podrían causarnos un dolor que hay veces ni siquiera nos imaginamos. Y de esta manera vamos a continuar por el libro de Oseas y vamos a aprender cómo estar preparado para la reunión con Dios un día muy pronto. Este es un tema muy importante que nadie debería de perderse porque nos enseña cómo prepararnos para aquel gran día. Y para cerrar, vamos a estudiar cuándo el orgullo conduce a la caída y por qué. Esta es una lección de esas lecciones que nos ayuda a entender que cuando Dios habla, nuestros oídos deben de oír y nuestro corazón debe de obedecer. Estudiemos la lección de esta semana con su tema que es Señor de todas las naciones y recibamos la bendición de nuestro Padre Celestial. El versículo clave a memorizar para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Amós, en el capítulo número 3, el verso número 8. La Biblia dice así: Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová, el Señor, habla, ¿quién no profetizará? El profeta Amós está dando una declaración que para el pueblo de Dios ya era una figura conocida. Al Señor Jehová se le conocía como el león de la tribu de Judá. Y de esta manera es la referencia que está haciendo aquí el profeta. Si el león ruge, ¿quién no temerá? En otras palabras, cuando se escucha esa voz fuerte, poderosa, como un rugido de un león, ¿quién no va a sentir temor? El profeta está tratando de despertar las conciencias de aquellos que escuchaban. Y él está diciendo, si Jehová el Señor habla, ¿quién no va a profetizar? En otras palabras, esto me lo ha dicho el Señor y yo tengo que profetizar, tengo que proclamar. La lección Señor de todas las naciones, que está basada en el libro de Amós, demuestra cómo los actos inhumanos son pecados contra Dios directamente. Y todas aquellas personas que cometen esos pecados directamente contra Dios, que infringe dolor al pueblo o las criaturas de Dios, un día serán juzgados conforme a esos pecados. El león en las Escrituras es como un símbolo. En realidad, nosotros conocemos que el león es como el rey de todos los animales. Y tan solo pensar en el león, esto evoca algunas figuras en nuestra mente. Por ejemplo, tenemos la percepción de que el león es un animal de fortaleza, de fuerza y de majestad. También lo conocemos como un animal bien fiero, que es capaz de derribar a animales más grandes que él y de esta manera hasta acabar con ellos. En otras palabras, tiene un poder destructor bien fiero. Así es que Amós, siendo un pastor, fue enviado a los israelitas para advertirles que él había oído el rugir del león, y el león no era otro que su Señor. El profeta Amós, movido por el Espíritu Santo,
comparó la forma en que Dios habla a las naciones, así como a su pueblo, con el rugido de un león. En otras palabras, por eso le está diciendo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Hay que estar apercibido cuando se huye ese rugido. Amós fue llamado a profetizar a una ciudad, a una sociedad que vivía en paz y en prosperidad. El problema estaba en que esta sociedad había adquirido esa prosperidad de una manera equivocada. Este mismo pueblo que oprimía a los pobres y permitía negocios deshonestos y corrupción en los tribunales, era un pueblo que se presentaba como un pueblo religioso, con buenos principios. Sin embargo, su conducta era totalmente lo contrario a lo que ellos predicaban o aparentaban. Disfrutemos del estudio de esta semana y veamos qué nos dice la lección del día domingo con su tema que es crímenes contra la humanidad. Muy bien. La lección del día domingo con su tema que es crímenes contra la humanidad es una lección en este día que definitivamente llama la atención a un adagio popular que se dice a la cuarta ni los bueyes. Porque Amós capítulo 1 y capítulo 2 demuestra claramente cuál era la condición de estos pueblos. Y en este día el profeta presenta en la lección de esta semana lo que pasaba con el pueblo. Por ejemplo, dice, por 3 pecados de Damasco, y el cuarto pecado, dice, por 3 pecados de Gaza, y el cuarto pecado de Gaza, por 3 pecados de Tiro, y el cuarto pecado de Tiro, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto pecado de Edom. Asimismo, se menciona a Amón por los 3 pecados de Amón, y el cuarto pecado. En otras palabras, todos estos pueblos habían sido pueblos reincidentes. Realmente podemos ver claramente que los primeros 2 capítulos del libro de Amós contiene 7 profecías contra las naciones vecinas, seguidas por una profecía contra Israel. Las naciones extranjeras son juzgadas porque son enemigas, no son juzgadas porque son enemigas de Israel, sino por sus violaciones de los principios humanos universales. En estos días, o mejor dicho, en estos 2 capítulos, vemos que cada uno de estos pueblos había cometido cosas terribles. Por ejemplo, dice que llegaron Damasco, trilló a Galaad, en otras palabras, arrasó con él. Dice, y que Gaza llevó cautivo al pueblo de Tiro. Y el pueblo de Tiro hizo también abominaciones contra Edom. Y Edom hizo abominaciones contra Amón. Así que persiguieron, y hay algo interesante que es terrible. Dice que hacían cosas tan tremendas que agarraron a mujeres y le sacaron las criaturas de su vientre solo para ensanchar el territorio. En otras palabras, de acuerdo a la historia, dice que trataron de esconder o de acabar con todo el linaje de David. Y para que no hubieran más descendientes del linaje de David, sacaron del vientre a los hijos, mejor dicho, a la generación que vendría a suceder al rey David. Y de esta manera ellos querían ensanchar el territorio, o sea, como quitando realmente todo linaje del rey de Israel. 2 cosas se destacan en la condenación que hace Amós. Número 1, la ausencia de lealtad, y número 2, la ausencia de misericordia. El pueblo de Tiro, por ejemplo, era una ciudad mercantil muy importante, se jactaba de su seguridad, y los líderes de Tiro y de Sidón consiguieron tratado de paz con varias naciones que las rodeaban, tales como los filisteos y hasta con los israelitas, tanto así que llegaron a llamarse hermanos. No es raro que Irán, el rey de Tiro, llamó a Salomón hermano. ¿Por qué? Porque habían hecho una alianza, y esto fue realmente abominación. Asimismo, David, Salomón y el rey Acab hicieron alianzas con Tiro. Sin embargo, el pueblo de Tiro había violado el pacto de hermanos. Tiro no fue condenada por llevar lejos a los cautivos, sino por entregarlos a los enemigos de Israel, los edonitas. En otras palabras, se llevó a los cautivos. Habían tratados de leyes para los cautivos prisioneros de guerra, siempre ha habido. Pero, ¿qué pasaba? Los entregaron a los edonitas, y los edonitas realmente hicieron atrocidades con ellos. Desde la perspectiva de Dios, la persona que ayuda y apoya crímenes
es tan culpable como la persona que los comete. O sea, como dicen popularmente, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. En otras palabras, no se puede hacer uno cómplice de aquel que está cometiendo atrocidades. Esto es abominación contra nuestro Dios. Dios es soberano de todo. Él tiene el destino de todo el mundo en sus manos. Tiene propósito y preocupaciones que llegan mucho más allá de las fronteras de Israel. El Dios de Israel es el Señor de todas las naciones. Toda la historia humana es su preocupación. Dios está interesado en todo lo que se está desarrollando en todos los mundos. Él quita y pone reyes, aunque a nosotros no nos parezca así. Él está al control. Él pone a alguien como rey o lo quita, como presidente y lo quita. Aunque muchas veces a nuestro corazón no nos parezca así. El Dios de Israel es el Señor sobre todas las naciones. Toda la historia humana es su preocupación. Él es Dios creador, el que da vida a todos, y todos tienen que dar cuenta ante Él. Aquel líder, aquel presidente, aquel que ha sido rey, va a tener que entregar cuentas a Dios por cómo Él gestionó en su nación o cómo fue líder de esa nación. Muchas veces nosotros sentimos miedo por la injusticia. Nosotros pareciera ser que algunas veces Dios no está al control y eso nos da temor. Pero tenemos que recordar que Dios es soberano sobre toda la creación, sobre todos los mundos. Dios traerá justicia y la justicia de Dios es perfecta, la que Él va a poner en este mundo. Así es que todas las injusticias que vemos ahora van a ser juzgadas. Todos estos crímenes contra la humanidad un día van a enfrentar juicio sobre todos aquellos que tuvieron una ocupación de liderazgo y que por ellos y a través de ellos se cometieron algunas atrocidades. Tenemos que tener paz y tenemos que tener esperanza de que nuestro Dios es justiciero y Él va a traer juicio a todos aquellos que han cometido crímenes contra la humanidad. Descubramos el mensaje de la lección del día lunes y veamos qué es lo que nos enseña con su tema, que es justicia para los oprimidos. La lección del día lunes es una de esas lecciones grandemente poderosas porque nos advierte cuál era realmente la condición del pueblo de Dios con relación a sus hermanos. El juicio universal de Dios es la enseñanza principal central en el libro de Amós. Al comienzo de su libro, el profeta anuncia el juicio de Dios sobre varios de sus vecinos Israel y por la causa de sus crímenes contra la humanidad, pero declara que Dios también juzgará al pueblo de Israel. La prosperidad económica y la estabilidad política en el pueblo de Israel le permitió la prosperidad, pero lamentablemente Israel era un pueblo que explotaba a los pobres y los poderosos estaban por encima de los débiles. Amós enseñó que Dios se interesa en cómo tratamos a nuestros semejantes. La justicia es más que una idea o una norma, es una preocupación divina. En otras palabras, Dios está interesado en la estabilidad social de todos los pueblos y Él va a juzgar un día muy pronto a todos aquellos que han estado en autoridad, en una posición de liderazgo y que han de alguna manera abusado, oprimido y aún explotado al pueblo al cual ellos se supone deberían de dirigir. El libro de Isaías es una referencia para la lección de este día. Y este capítulo de Isaías, el capítulo 58, es un capítulo bien poderoso. Y la exhortación dice así: clama voz en cuello, no te detenga. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es lo que estaba pasando? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba explotando y abusando del mismo pueblo. Pero pasaba una cosa: ellos ayunaban y aparentemente se humillaban. Y se presentaban ante Dios y le decían: mira Dios, hemos ayunado, hemos orado, hemos humillado nuestro corazón o nos hemos humillado y tú te diste por desentendido. Ellos querían con el ayuno y con la aparente humillación forzar el brazo de Dios a que se hiciera lo que ellos querían. Y Dios les dice: oigan, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar toda carga de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Oigan, ese ayuno que ustedes están haciendo no es un buen ayuno. Esa humillación aparente que ustedes están haciendo no es una buena humillación. Así es que
La Biblia enseña claramente que la justicia social debería ser un producto natural del Evangelio. Ningún seguidor de Cristo puede hacer menos y realmente ser un seguidor de Cristo. Hemos de estar a la altura del Evangelio que predicamos. Hemos de comportarnos como buenos ciudadanos del reino de los cielos al cual pertenecemos. Justicia para todos los oprimidos es lo que viene muy pronto cuando Cristo venga por segunda vez a poner la justicia divina. Veamos qué nos dice la lección del día martes y aprendamos de esta lección con su tema que es el peligro del privilegio. Muy bien, la lección del día martes es una lección para reflexionar profundamente, porque en ella nos enseña los peligros de tener privilegios. La intención del mensaje profético de Amós no era que se limitara a la situación de Israel, sino que se expandiera más allá de Israel y de Judá. En realidad, Israel tenía un derecho especial por ser el hijo favorito de Dios, como el pueblo de Dios. Pero ellos no eran un pueblo exclusivo. Dios tenía más pueblos y tiene mucho más pueblos alrededor de todo el mundo. Israel no era solo una nación entre las naciones, sino que Dios la había puesto aparte con un propósito sagrado. Ellos tenían, por así decirlo, los privilegios. A Israel lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto y les ayudó a tener las conquistas que ellos tuvieron, como al conquistar Canaán. Pero la prosperidad de Israel los condujo al orgullo y a la complacencia con respecto a la situación privilegiada como pueblo elegido de Dios. Cuando se abusa del poder o se abusa de la autoridad que uno tiene, posiblemente se pueden recibir consecuencias funestas. Esos privilegios nos dan la responsabilidad, nos ponen en una posición de privilegio, nos dan la responsabilidad, tenemos el deber, también tenemos el derecho, pero tenemos una obligación y un compromiso social cuando tenemos estos privilegios. La lección de este día llama nuestra atención al libro de Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48, donde se presenta al siervo fiel y prudente, el cual su señor lo ha dejado en autoridad bajo sus consiervos. Pero este siervo negligente dice: mi señor tarda en venir, y empieza a comer, a beber y a golpear a sus consiervos. Dice el Señor, mucho cuidado con esto, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tenemos una gran responsabilidad. Es cierto, tenemos un privilegio como pueblo de Dios, pero la responsabilidad es mayor porque hay peligros en tener estos privilegios. Estudiemos y aprendamos de la lección del día miércoles con el tema que es reunión de Israel con Dios. Veamos esta confrontación y recibamos nuestra bendición.